Hola, hola, bienvenidos de vuelta a Podhouse. Yo soy Georgia Calixto. Y yo soy Akemi Mogollón. Estamos emocionadas de sumergirnos en otro episodio fascinante en el que exploraremos la intersección entre el diseño gráfico y uno de los movimientos sociales más importantes, el indigenismo. Justamente en el episodio pasado, el episodio número 5, nuestros compañeros Gonzalo Tirado y Justo André Luna comentaron sobre el movimiento social del punk. Y si aún no lo han visto, los invito a revisar el video desde nuestro canal. La conversación llegó a una reflexión muy interesante, pero en el episodio de hoy exploraremos un tema fascinante que ha dejado una huella profunda en Latinoamérica y específicamente en el Perú. Exactamente, Akemi. En este episodio nos sumergiremos en los orígenes del indigenismo y explicaremos cómo llegó a Latinoamérica. Analizaremos cómo influyó en el diseño gráfico, por lo cual distintos diseñadores peruanos se han involucrado con este movimiento, ya que es importante destacar que es un concepto muy amplio y ha evolucionado con el tiempo. Además, la efectividad y la forma en que se manifiesta este movimiento pueden variar según el contexto cultural y político de cada región. Y para finalizar este episodio tendremos una ronda de preguntas de nuestros oyentes. Absolutamente, Georgia. Además que recibimos preguntas del público, nosotras mismas haremos preguntas para hacer más dinámica este episodio. Y también lo resolvemos sus dudas del indigenismo, ya que es un concepto que ha moldeado el reconocimiento de la identidad de América Latina. De maneras profundas, en verdad es un tema muy fascinante, ya que las comunidades indígenas son increíblemente diversas en términos de idiomas, tradiciones, costumbres y cosmovisiones. Exactamente, Akemi. El indigenismo resalta esta riqueza cultural, ofreciendo una visión más compleja y respetuosa de la diversidad humana. Y bueno, Georgia, exploremos de una vez este movimiento. Claro que sí, Akemi. Y bueno, para comenzar, hay que responder las preguntas que nos dejaron por Instagram, ya que hicimos una publicación donde podrían dejarnos sus dudas acerca del tema. La primera pregunta es de Daniela. ¿Cuáles son las características del movimiento del indigenismo? Bueno, las principales características del indigenismo es que busca preservar y promover las tradiciones, costumbres e idiomas. Por otro lado, también el indigenismo combate la discriminación y marginación que han enfrentado históricamente los pueblos indígenas durante mucho tiempo y de igual manera buscan la igualdad de oportunidades. Interesante, Georgia. Además, por lo que sé, otra de las características del movimiento del indigenismo también aboga por el reconocimiento y respeto por los derechos de los pueblos indígenas. Esperamos haber resuelto tu duda, Daniela. Pasemos a la siguiente pregunta. Bueno, sí, tenemos otra pregunta de Ana que dice, ¿cuáles son algunos ejemplos específicos de diseñadores peruanos que han incorporado el indigenismo en su trabajo de manera innovadora? Yo lo puedo responder, Georgia. En cuanto a ejemplos de diseñadores peruanos que han integrado el indigenismo de manera innovadora, podemos mencionar a Meche Correa, quien ha utilizado motivos indígenas en sus creaciones de manera espectacular, fusionando lo tradicional con lo contemporáneo. Bueno, y en base a todas estas preguntas de nuestros oyentes, creo que también tenemos que hacer una pregunta que es, ¿cómo influye el indigenismo en la publicidad actual y en el diseño de marcas? Qué interesante pregunta. Actualmente vemos que hay un creciente interés en incorporar elementos indígenas de manera respetuosa y auténtica. Y sí, Akemi, no solo muchas de estas marcas buscan asociarse con artistas indígenas y diseñadores para crear campañas para celebrar la diversidad cultural. Eso también puede traducirse en la inclusión de elementos culturales indígenas en la publicidad y en el diseño de marcas, destacando la riqueza y los valores de las tradiciones indígenas, que fomentan el empoderamiento económico y así como la promoción de los productos artesanales indígenas. Esto no solo beneficia a las comunidades indígenas, sino que también puede ser parte integral de la historia de la marca.
Y no olvidemos el impacto positivo que esto tiene en la percepción de la marca. Las comunidades cada vez más valoran la autenticidad y la responsabilidad social, y las marcas que abrazan la diversidad cultural y contribuyen al desarrollo de las comunidades ganan un lugar especial en el corazón de los consumidores. Y en base a todas estas preguntas tenemos que responder también a ¿qué es exactamente el indigenismo? Ya que es muy importante saber sus orígenes. ¿Me podrías ayudar con esta pregunta, Kemi? Claro, el indigenismo es un movimiento social, cultural y político que busca el reconocimiento y respeto de las culturas indígenas. Surgió como respuesta a la discriminación y marginación de las comunidades indígenas, y cabe resaltar que este movimiento tiene uno de los símbolos más reconocidos, que es la figura de la máscara maya, que representa la resistencia y la identidad indígena y América Central. Además, imágenes de la madre tierra, elementos naturales como montañas, ríos y animales simbolizan la conexión espiritual y cultural que los pueblos indígenas dan a entender con su entorno. Exacto, y este movimiento tiene raíces históricas profundas, ¿verdad? Así es, se gestó durante y después de la conquista y colonización de América por parte de los europeos en el siglo XV y XVI, cuando las culturas indígenas fueron sometidas a la dominación y explotación por parte de los colonizadores. Este periodo marcó el comienzo de la marginación y la pérdida de tierras y recursos por muchos pueblos indígenas, y se entrelazaron con las influencias europeas. ¿Y cómo llegó el indigenismo a Latinoamérica? Fue un proceso complejo, comenzando que los indígenas fueron a menudo reprimidos y suprimidos, y se intentó imponer formas de vida y religiones europeas. Este proceso de secretismo cultural eh, y asimilización forzada afectó profundamente a las comunidades indígenas. Con esto, la colonización influyó en la mezcla de culturas, creando una fusión única de tradiciones indígenas y europeas, ya que uno de los objetivos centrales del indigenismo es el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, y incluyendo derechos territoriales, derechos culturales, derechos lingüísticos y derechos políticos. ¿Y también sabías que en Perú el indigenismo se manifestó en movimientos literarios, artísticos y políticos que abogan por los derechos de las comunidades indígenas? Figuras como José María Argüedas dejaron un legado importante, ya que sus obras como Los ríos profundos fueron esenciales al explorar la complejidad de las identidades indígenas y mestizas en el Perú. Además, Arguedas trajo una nueva perspectiva del indigenismo, sumergiéndonos en la riqueza de tradiciones orales y cosmovisión andina. Una pregunta, ¿quién es José María Arguedas? Disculpa mi ignorancia. No te preocupes, Akemi, yo te soluciono esa pregunta. No todos sabemos del tema a profundidad. El indigenista José María Arguedas fue el indigenista peruano que no solo resaltó la confrontación, sino que pretendió demostrar la realidad de los indígenas, quienes no tenían valoración étnica ni lingüística. Aparte que sus escritos tienen un carácter autobiográfico, es decir, que en la medida que están basados en experiencias vividas por él. Fascinante esta figura, me ha dejado impactada con su repercusión en este movimiento social, y por lo que yo recuerdo, otro representante destacado del movimiento social indigenista es Tupac Amaru II, ya que fue un líder indígena que encabezó la revuelta en el virreinato de Perú a finales del siglo XVII. Sí, Akemi. Además, su legado perdura como un testimonio de la lucha indígena y su contribución al movimiento que ha moldeado la historia de la región. La revuelta de Tupac Amaru dejó una huella imborrable en la lucha de la igualdad y el reconocimiento de los derechos indígenas. Pero ahora hablemos de cómo el indigenismo se relaciona con el diseño, ya que el indigenismo se manifiesta en colores vibrantes y motivos geométricos y la conexión profunda con la naturaleza. Absolutamente, el indigenismo ha influido diversas expresiones artísticas y por ende en el diseño.
Desde textiles hasta arquitectura, vemos la riqueza cultural indígena reflejada en el arte y el diseño contemporáneo. Y no olvidemos el arte textil peruano, una maravilla. Desde los patrones de la época preincaica, las creaciones contemporáneas, el arte textil es un lienzo que cuenta historias de resistencia y creatividad. Y hablando de resistencia, el diseño gráfico también ha sido una herramienta para dar voz a las comunidades indígenas. En la actualidad vemos movimientos artísticos que fusionan lo ancestral con lo moderno, desafiando estereotipos y construyendo puentes culturales. Y atención chicos de diseño gráfico, aquí viene el tip del día. La tipografía inspirada en las escrituras indígenas puede darle a tu proyecto ese toque único y auténtico. Atrévete a explorar. Pero ojo, no solo se trata de estética. El indigenismo en el diseño gráfico también impulsa la sostenibilidad y la responsabilidad cultural. Con la tecnología a nuestro alcance, podemos conectar con comunidades indígenas y aprender de sus saberes y colaborar de manera respetuosa. Muchas gracias por todas esas preguntas. Esperamos haber aclarado sus dudas e incertidumbres. Y si tienen más preguntas sobre este movimiento, no duden en enviarnos un mensaje por Instagram, ya que estamos aquí para explorar todos juntos. Y así llegamos al final de este episodio especial sobre el indigenismo. Ha sido un recorrido fascinante por las raíces culturales de nuestra región. Y por supuesto también hemos escuchado las preguntas de muchos de nuestros oyentes, lo cual fue algo enriquecedor para nosotras. Y gracias a todos por participar y hacer de este episodio una experiencia interactiva. Y bueno, como conclusión de este capítulo, hemos explorado el indigenismo desde sus raíces hasta su influencia en el diseño. Es fascinante cómo estas conexiones culturales han moldeado la identidad de Latinoamérica y en particular de Perú. Sí, Akemi. Y en pocas palabras, el indigenismo en el Perú ha influido en la forma que se aborda y representa la identidad cultural a través del diseño gráfico. Ha llevado a una apreciación más profunda de las raíces culturales del país y ha permitido que el diseño gráfico sea una herramienta poderosa para la expresión cultural y la promoción de la diversidad, evitando la apropiación cultural y garantizando un impacto positivo en las comunidades indígenas involucradas. Además, el indigenismo en el diseño gráfico se traduce en un mayor énfasis en la colaboración respetuosa con artistas indígenas, consultando y reconociendo su perspectiva en el proceso creativo. Definitivamente, Akemi. Fue increíble sumergirnos en esta estética visual que impulsa al cambio social. Gracias por unirte a nosotros en Podhouse, episodio 6, en el movimiento social del indigenismo. Pronto podrán explorar nuevos terrenos del diseño en el movimiento lucha contra el racismo, junto a nuestros compañeros Víctor y Daniela. Hasta la próxima. Esperamos que les haya encantado este episodio.